Pues muy buenas noches, una semana más, programa número 175 con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, pues ya no sé cómo es. Ya metidos en diciembre, ya están cada vez los polvorones, aunque los polvorones estamos comiéndolos ya desde... El puente de diciembre que todo el mundo espera, que ya llegó, estamos y ya está aquí las Navidades. Estamos en Navidades y hoy el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Digo, No, por eso vamos a hacer programa, ¿no? nada, aquí estamos a pie de cañón. Y vamos a recordar lo de la vacunación de la gripe y el COVID, ¿no? Al parecer no está la gente acudiendo con toda la presteza que debiera, ¿no? Eso parece, yo he escuchado las noticias a través del FAS, de Servicio Andaluz de Salud, y quieren llamar la atención de todo el mundo de que la confianza mata muchas veces, ¿no? Estamos ya acostumbrados a la vacuna, al COVID y demás, y parece que no va con nosotros. Así que hay que recordar que la gripe está ahí, que el COVID está ahí y que la vacuna es la mejor medida preventiva que hay y que es muy eficaz. Los efectos secundarios, comparados en la balanza con los beneficios, pues los efectos secundarios son muy pocos y además el enfermero y el médico de familia tienen tu historial y si tiene alguna contraindicación o algo, y ya te lo va a avisar con tiempo. Y ya digo, los efectos secundarios, un poquito de dolor, un poquito de molestia, pero que otras veces nada, suple perfectamente a los posibles riesgos que puede tener una gripe, que puede coger una complicación, una neumonía, por ejemplo, sobre todo en personas como diabéticos, hipertensos, problemas de corazón, y lo mismo pasa con el COVID. El COVID ya creemos que esto fue de hace 5 años, pero que sigue con nosotros, ha venido para quedarse y que tiene, en fin, sus complicaciones y todos recordaremos el drama que supuso cuando estuvo toda la pandemia. La incertidumbre de no saber qué es lo que venía, que yo creo que fue lo peor. Y ahora con la vacuna fue un antes y un después con el COVID. Así que no debemos olvidarlo de que son enfermedades que están ahí y que hay personas que están más en riesgo que otras. Pero en fin, esto es bueno para todo el mundo, no solamente para las personas que tienen patologías. Antonio, si te parece, seguimos con nuestro curso de manipulación de alimentos. La semana pasada hablábamos de cómo guardar correctamente los alimentos en la nevera o los congeladores. Y hoy podemos hablar de las principales zonas a controlar para evitar contaminaciones. ¿Dónde poner los alimentos mejor, no? Sí, es una especie de resumen de más o menos lo que hemos visto. Es decir, que son ciertos puntos, situaciones donde hay que tener mucho cuidado. Uno por ello es la higiene personal, que ya hemos hablado en otra ocasión. Por ejemplo, la higiene de manos. Es fundamental lavarse las manos antes de empezar a trabajar en una cocina, o con los alimentos en cualquier momento. Y, por supuesto, lavarse las manos cada vez que vayamos al baño, al servicio, el cual debe estar muy limpio siempre. El servicio, tanto los grifos como los picaportes, deben estar siempre limpios porque son una fuente muy grande de posible contaminación. También es importante las superficies. La superficie es otro punto crítico. Esto se llama puntos en la higiene alimentaria, son puntos críticos que se le llama, ¿no? Que es, por ejemplo, las mesas donde hay alimentos, o las tablas de cortar alimentos, o las encimeras donde se preparan los alimentos, donde puede haber alimentos crudos que pueden estar contaminados y si no andamos con tiento, pues después en ese mismo sitio, sin estar correctamente limpio y desinfectado, pues ponemos a lo mejor un alimento cocinado, queso o carne o pescado ya cocinado, y entonces se produce una contaminación cruzada, porque cruzamos desde el alimento crudo al que ya está cocinado. Pero también los fregaderos. Un fregadero donde tú antes has estado limpiando pescado o carne, o un pollo, las tripas, esto, lo otro, eso puede tener una gran contaminación. Entonces, hay que tenerlo o un fregadero aparte para utilizar para donde haya algún alimento que esté cocinado y que los utensilios no estén en contacto con estos sitios, con estos fregaderos donde antes han estado alimentos crudos. Pero otros sitios son, como ya hablamos la semana anterior, los frigoríficos, donde hay una parte que es congelador y otra parte que es refrigerador. Son puntos críticos, por ejemplo, el hecho de que las carnes, los pescados o los alimentos crudos estén en la parte baja, por si chorrean algo, que no vaya a contaminar a un alimento que ya está cocinado. Si ponemos un alimento crudo en la parte alta, puede chorrear y contaminar a uno que ya esté cocinado, ¿no?
Por tanto, los alimentos crudos siempre en la parte baja. Son después, por ejemplo, las alacenas o los almacenes a temperatura ambiente. Debemos tener la precaución, como ya dijimos, de que deben estar los alimentos separados del suelo para evitar que roedores, como un ratón, una rata o algo, pues puedan entrar en contacto. O cucarachas también de esto. Las cucarachas pueden repechar y hasta entonces deben estar bien aislados y bien separados los alacenas. Pero además las cocinas en general deben estar muy limpias, porque si no los ratones, las ratas al momento acuden cuando huelen comida. Cuando te das cuenta tienes un ratoncito o una rata y ya sabemos que las ratas andan por las alcantarillas, por los sitios más sucios, las moscas se depositan, se aposan sobre las cacas, sobre las heces de los animales, las cucarachas y después volando pues con las patitas y con eso pues contaminan los alimentos, contaminan los mostradores, contaminan las cucharas y los tenedores. Así que, bueno, y las plagas. Las plagas cuando se reproducen en gran cantidad, por ejemplo, las cucarachas en una cocina, pues cuando te das cuenta, vas allí y ves un plato lleno de cucarachas. Aunque después salgan todas corriendo, pero ahí han depositado todos los microbios. Y el comensal no lo ve, pero el que está trabajando allí sí, y muchas veces por detrás de los muebles. Claro. Es decir, que hay que separar de vez en cuando los muebles, porque al menos tú separas algo de la cocina o por debajo de los muebles y ve ahí cucarachas y ve cocodrilos. O poner las trampas que hay para las cucarachas, para los tipos de... Entonces, lo que hay que hacer en el caso de las casas a nivel doméstico es de vez en cuando separar cuando puedes los muebles, si no, lo que tú dices, poner trampa o poner insecticida o, en fin, o para evitar que haya esto. En los restaurantes y bares y demás es obligatorio la inspección por parte de sanidad que revisan si hay exterminio de plagas. Es decir, si es una empresa autorizada, a eso la correspondiente inspección cada X tiempo, periódicamente. ¿Por qué? Porque como te des cuenta, en un bar o en un restaurante que se maneja mucha comida, que hay muchas personas, cada una de la manera, te das cuenta y hay un nido de cucarachas por aquí, otro por allí, ratones. Bueno, en los programas que hay a veces en televisión, hay veces mejor ni verlo, porque entonces tú no te acercas a ningún bar, ningún restaurante, ¿no? Por eso es obligatorio y es importantísimo que las empresas que se dedican a exterminio de plagas, pues realmente sean llamadas para hacer esto que es obligatorio. Además dicen los científicos que la cucaracha es de los insectos más avanzados que hay, que lo aguantan todo, es decir, que incluso podía aguantar un ataque nuclear, que son unos insectos muy avanzados en... Que lleva millones de años. Te digo la cucaracha en concreto. Sí, la cucaracha tiene millones de años de evolución. Por eso te digo. Es decir, que son resistentes, es decir, como no sea con un producto bien homologado. A un zapatazo. y empresas que se dedican a las plagas, es un problema. Así que digo, en DCF dice también, en fin, cualquier tipo de insecto que puede haber en una cocina. Ya hemos hablado, Antonio, de cuáles son las principales zonas que hay que controlar para evitar estas contaminaciones en la cocina, sobre todo en la cocina mayormente, ¿no? Más que en sí, las despensas también, importante que estén todos los productos bien cerrados, en envases herméticos, pero yo digo, las cocinas es el sitio donde frecuentemente aprovechan los restos que caen de comida, lo que salpica, para que los animales acudan. Y además ahora, Antonio, que ahora llega ya el tema de la cena de Navidad, que se aumenta, esto se multiplica por 10, ¿no? Es desagradable hablar de estas cosas, no, pero ¿no? De las cucarachas. Es la realidad, ¿no? Pero es que es así. Entonces no hay más remedio y sobre todo, ya digo, a nivel doméstico, que parece que esto más que hablamos de bares, restaurantes y demás, pero que esto, la higiene es necesaria en todo, es necesaria en todo. Y a nivel doméstico, pues igual, no vas a llamar tú a una empresa para que entre en tu casa allí, pero tú sí puedes hacer de vez en cuando, periódicamente, en un establecimiento, en una droguería o en un supermercado, comprar productos. Yo es que no he visto nunca una cucaracha, yo es que no. Bueno, pero por si acaso no está de más en los sitios adecuados poner... Antes, como se dice, no digan nunca, nunca jamás. Entonces, como la película, ¿no? Como la película, ¿no? Y J-Bo. La bronquitis también es una enfermedad que está ahora en el tiempo también. ¿Y qué diferencia hay entre la bronquitis aguda y la crónica?
Todos sabemos que la bronquitis, lo dice la palabra, itis, inflamación, es la inflamación de los bronquios. Como tú dices, Juan Manuel, ahora en esta época, otoño-invierno, es una época frecuente. ¿Por qué? Porque el frío de por sí, el frío, al entrar muchas veces con la boca abierta o, en fin, o porque hace demasiado frío, entra en los bronquios y lo irrita. Irrita los bronquios, bronquitis, se produce inflamación. Todo lo que es itis es inflamación. Apendicitis, meningitis. Entonces, los bronquios inflamados, una persona que normalmente antes está bien, pues se llama bronquitis. Inflamación del bronquio, la bronquitis aguda, porque nunca ha estado mal, sino que de vez en cuando pues, has cogido frío o te has intoxicado a lo mejor con gas. Ha entrado un sitio que estaban limpiando y tú has entrado allí, había amoníaco en el aire o lo que sea, y se te irritan los bronquios, ¿no? Eso es una bronquitis aguda que se caracteriza por varias cosas. Primero, el bronquio fabrica moco. Como cuando un caracol tú lo metes en vinagre para limpiarlo, que fabrica moco, claro. Pues los bronquios fabrican moco ¿para qué? Para que ese moco atrape a los microbios, atrape la suciedad, el polvo que está provocando la bronquitis, se fabrica moco. Entonces ya tú tienes mucosidad, típico de la bronquitis. Que esa es el esputo. Pero además el bronquio tiene músculo y se contrae, se cierra. Si está así de grueso, se contrae y ya queda más estrecho para evitar que pase ese aire contaminado, un mecanismo de defensa. Pero además de eso, el bronquio fabrica defensas, anticuerpos. Fabrica en la sangre y para si hay alguna bacteria o algún microbio, pues neutralizarlo. Entonces, pero los típicos de los bronquitis agudos es el moco y la dificultad para respirar y también la tos. Al toser tú expulsas el aire y arranca los microbios o todo el polvo, todo lo que te irrita hacia afuera. Eso es típico de la bronquitis aguda. Y dura normalmente pues una semana, 10 días, 2 semanas, aunque la tos, esta tosecilla seca puede durar hasta un mes. Pero en fin, ya tú te encuentras bien. Pero eso dura. Ahora, ¿qué pasa con la bronquitis crónica? Pues es parecida, es lo mismo, pero que dura mucho tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo? ¿3 semanas? ¿4? No. Para que sea una bronquitis crónica, la definición es que te dura al menos 3 meses en el año y 2 años consecutivos. Y durante tiempo, es decir, y normalmente hasta afecta durante todo bastante tiempo, ¿no? Pero como mínimo 3 veces al año, 3 meses al año y 2 años consecutivos. Y dice, bueno, pero eso ya, pues los fumadores. La bronquitis crónica es típica de los fumadores. También de personas que trabajan en industrias que hay mucho polvo o que hay gases tóxicos, pues también se irrita. Pero sobre todo los fumadores, porque continuamente están metiendo irritantes, que es el humo caliente, claro, lleno de tóxicos. Entonces, estas personas se caracterizan porque al tener humo frecuente, tanta inflamación va produciendo cicatrices y los bronquios se van estrechando y ya no se dilatan cuando pasa, porque la bronquitis aguda, cuando ha pasado los 10 o 12 días, ya los bronquios se abren otra vez y vuelve a pasar aire bien. No tienes pito, no tiene... Pero bronquítico crónico no. Las cicatrices hacen que los bronquios se queden cerrados por las cicatrices y tienes frecuentemente pitos. La mucosidad atasca todavía más. El poquito orificio que queda atascado con la mucosidad, se ahoga frecuentemente, expectora frecuentemente. Esa es la bronquitis crónica. Con el tiempo, pues, produce unos daños en los pulmones que llega a constituir en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, porque se obstruye con el moco y la cicatriz, crónica, porque dura mucho tiempo. Esa es la EPOC. Y ahora se ha celebrado el día de la EPOC, digamos, día de la EPOC. Enfermedad pulmonar, porque te afecta a los pulmones, obstructiva, porque se atasca, y que es crónica. Que junto con el enfisema, que también es propio del tabaco, el enfisema es diferente, y es que destruye los pulmones, son como una esponja, con muchas cerditas, como un panal. Pues destruye todos los panales, todas las cerditas, y se queda como un globo. Entonces, es el enfisema, ¿no? Un día hablaremos del enfisema. Entonces, la meningitis es otra de las enfermedades que también están en el candelero. ¿Cuáles son los signos sospechosos de que puede tener meningitis? Cuando escuchamos meningitis nos podemos temblar. Nos podemos temblar, por eso te lo digo. El otro día no. Ahora estoy leyendo una novela muy curiosa. Son 7 tomos de 7 hermanas de una constelación y que un hombre le puso eran hermanas que fueron acogidas, ¿no? Eran huérfanas, o que las recogieron de orfanato y demás, y le pusieron un nombre de cada una de las estrellas. Y entonces es curioso porque una de ellas, una de las amigas,
le habían cortado una pierna, no una de las hermanas, una de las amigas de la hermana, le habían cortado una pierna por una meningitis. Hombre, dice, pues una meningitis te cortan una pierna. Pues y te puede quedar ciego y te puede quedar muchas cosas, porque se producen muchas veces complicaciones, trombos, embolias, te atascan la circulación, se te gangrena la pierna y te tienen que cortar la pierna. Un brazo. Sí, son complicaciones, no son frecuentes, pero y sí, bueno, y los síntomas, y eso dan que se muere también la gente, o tienen trastornos, se quedan tocados. ¿Y eso cómo se nota? Pues al principio no se nota. Normalmente la meningitis al principio, sobre todo la meningocócica, que es de las más frecuentes que hay, que es la que voy a comentar ahora, es simplemente molestia a la garganta, como un resfriadillo. Así es como comienza, con la importancia. Pero al poco tiempo, pues aparece fiebre, pero fiebre alta, ¿eh? Con dolor de cabeza fortísimo, generalmente gente joven, puede ocurrir en personas mayores, pero normalmente los que tienen menos defensa son los niños y los jóvenes. Dolor fuerte de cabeza, te irrita la luz, te irrita el sonido, no quieres escuchar nada, pero un dolor fortísimo, malestar en el encuentro mal, empieza el dolor de cabeza y empieza ya a rigidez de cuello. El cuello se queda rígido, no puede doblarlo. Ya, y a veces empieza con vómito, pero no un vómito, sino en escopeta que se llama. Como es un caño. Un caño. Y ya normalmente este niño está muy mal. Tú no sabes si es meningitis o no. Los antiguos que ya sospechaban esta, porque antes era muy frecuente, pues esto puede ser meningitis. Pues esto hace los signos. Si con una persona, sobre todo joven, tienen fuerte dolor de cabeza, malestar general, que tú ves que está malito, no sabes, y a veces ya empieza, si le salen unas pupitas rojas, ya eso es muy grave, es muy grave. Ya alarma, ¿no? Mira, le sale un zarpullillo, eso pitando. Que empiezan nuevamente por los pies, en fin, pero puede ser por todo el cuerpo, si tú no lo ves. Entonces eso ya es un síntoma muy grave. Señales, entonces, dos fuertes de cabeza, gente joven, y que normalmente muchas veces no tienen síntomas de resfriado, sino malestar general y eso, es posible que pueda ser una meningitis, no quiere decir que lo sea, claro, pero es un signo de sospecha de que tienes que acudir y no dejarlo. Digo, no, esto es que hay con enfriamiento, no, esto a veces se le pasa. Fiebre fuerte de cabeza, fuerte dolor de cabeza y malestar general, y si es con vómito o rigidez de cuello, o sin rigidez de cuello, pero vómito y dolor de cabeza, al médico de cabeza, nunca mejor dicho. Antonio, las personas mayores sobre todo son las que más caen, aunque caer se puede caer cualquiera, pero las personas mayores son las que más propensas a las caídas. ¿Cuál puede ser el motivo de las caídas de estas personas mayores? Uno de los disminuye las cualidades, las facultades, ¿no? Una cantidad, las capacidades sensoriales. Que caer nos caemos todos, hombre. Pero por supuesto, pero estamos hablando porque las personas mayores tienen más riesgo de caída. Una vez que disminuye normalmente por la edad las facultades, ¿no? Las sensoriales, entre ellas, por ejemplo, la vista. Tú no ves bien el suelo, por ejemplo, en la calle hay losetas que faltan, pequeñas ondulaciones y entonces tú vas arrastrando el pie, no andas tampoco bien porque las facultades motoras al menos no son, tampoco tiene reflejos, y entonces tropiezas un poco con una loseta o un bache o algo y no tienes reflejo y te caes. Eso es una de las... Pero es que en el propio domicilio, a lo mejor has puesto un cable, ahora que estamos en invierno, en otoño-invierno, hay un cable que has colgado en el suelo para una estufa y como no lo había o no te acuerdas, te enganchas en el cable, ¡pum! Y como no tienes facultad de mantenerte, pues te caes. Otra de las cosas es que no hayan, por ejemplo, agarraderas, personas que ya son un poquito torpes al andar, entonces pierden un poquito el equilibrio si está en el pasillo o está en la escalera o en el baño de una habitación a otra. Exactamente, y no hay una agarradera, pues si hay agarradera te puede apoyar, pero si no, sales rodando. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en los propios domicilios. Han llegado los nietos, han estado con juguetillos que han traído, se han olvidado un bolíndromo, un cochecito. Tú no los ves bien, no estás acostumbrado a que haya esas cosas, y porque ya tú no tienes niño en la casa, pero los nietos sí han estado, pisa el juguete, ¡bum!, y te caes. Entonces, otras veces a lo mejor es que tienen que coger, ahora en invierno, algo que está en el ropero a la parte alta, una manta, una ropa, no tiene que hacer, te coge una silla o un taburete y no tiene equilibrio, ¡pum!, y te caes. Todas estas cosas ocurren en cualquier persona, como tú dices, pero las personas mayores son frecuentes. Así que mucho ojo en tener estas precauciones, tener presente que hay que adaptar las viviendas a las personas mayores, cuando están solos sobre todo, que al bajar escaleras, si están muy torpes, debe ser siempre con personas acompañadas,
bien iluminadas y que los baños deben tener sus agarraderas porque son sitios donde el jabón, el agua, muchas veces el agua, tú vienes de la calle, está lloviendo con el paraguas, como tú no tengas un paragüero a la entrada de la vivienda, pues dices, no, lo voy a poner allí para que allí se seca mejor. Va chorreando el paraguas, va llenando la casa de agua, cuando te das cuenta pega un refalón y sobre todo si una persona mayor y caída. Bueno, y para personas mayores casi mejor ducha que baño, que bañera, evidentemente. Totalmente. Sí, porque es que la bañera es muy relajante, todo lo que tú quieras, pero una persona mayor se puede resbalar fácilmente cuando se pone de pie, va a salir. En la ducha puedes poner una sillita, te duchas y tan tranquilamente. Perfectamente, siempre que esté bien adaptada. Bueno, pues Antonio, el tiempo se nos acaba, pero como estamos a las puertas de Navidad, le vamos a decir a nuestra directora de atrezo, Paqui, que la semana que viene nos ponga ella algún detallito navideño seguro, que seguro que ella no seguro nos pone que lo tiene ya. Pues nada, Antonio, nosotros nos despedimos esta semana que viene, no antes, sin dar nuestro mensaje semanal. Es lo que podemos hacer. Anula la cita si no vas a ir al médico, ¿no? Totalmente. Pues nada, nosotros nos vemos la semana que viene, si vosotros queréis, y estáis esperando. Y buen puente fin de semana. Buen puente de fin de semana, sobre todo.